prejuicio era el tema del género. Un segundo concepto, la cuestión de la Constitución. Y la Constitución para nosotros, entonces, es una verdadera estrategia de transformación de la realidad. A partir de la Constitución, estas distintas formas del Estado que yo les vine enumerando, que se fueron coagulando en distintas generaciones de reformas, nosotros queremos volver a abordarlas. Estamos planteando una reforma de la Constitución para la provincia de Santa Fe y queremos instalarlo como proceso de la ciudadanía para que la ciudadanía empiece a repensar el Estado que quiere tener y el rol que quiere tener y el lugar que quiere tener en este nuevo Estado. Yo me tomé la libertad de citar a Rabino Bergman, un señor que viene de la tradición judía, y dentro de ella él está tratando de traducir los valores de la tradición religiosa judía y los valores de la Constitución Nacional a términos más modernos para hacerlos accesibles a la ciudadanía. Entonces él dice, ¿la Constitución de la Nación es un documento o un proceso? ¿Es algo que está escrito y quieto o es un proceso que se desenvuelve? Claramente dice, es un proceso. ¿Proceso de quién? ¿De los ciudadanos? ¿O de los funcionarios? No, dice. Es un proceso de los ciudadanos como beneficiarios de derechos y sujetos a obligaciones. Está claramente manifestado el mismo espíritu que nosotros queremos trasladar a la comunidad. La Constitución es un proceso, y no de los funcionarios o de los constitucionalistas famosos que se encierran en la universidad. Es un proceso de la comunidad. Introduciendo la cuestión del género o del rol de la mujer, es también un tema que va a merecer un lugar en el texto constitucional que nosotros estamos proponiendo reformar. Digo, si las instituciones que se diseñan a través de la Constitución o el lugar que se diseña para el Estado en los rumbos que éste puede dar a la economía inciden en el lugar de la mujer en la comunidad, también es bueno que la mujer empiece a tomar un rol participativo en la discusión por la Constitución. Específicamente, en lo atinente, y voy a dar un ejemplo, en lo atinente a la cuestión del trabajo, a la cuestión de la economía, nosotros planteamos en el texto que proponemos la creación de un Consejo Económico Social. Claramente, a veces hablar de economía en términos abstractos, la ciudadanía no entiende bien de qué se trata. Para que ustedes tengan un ejemplo de la importancia del diseño institucional para darle rumbo a la economía, al desarrollo, se puede retomar el ejemplo que ocurrió a lo largo del año con la distribución de la riqueza que se plantea a nivel nacional. Y más allá de hacer juicio de valor a favor de si tengo vacas, si tengo soja, si estoy a favor de la presidenta o no, es clave que la experiencia de discusión por la redistribución de la riqueza no llegó a buen puerto por falta de diálogo. El diálogo a veces surge espontáneamente y a veces no. Es importante que se incluya como requisito en el diseño del Estado instancias donde pueda dialogar el empresario, el gobernante, el sindicalista, las asociaciones intermedias vinculadas con la producción, los profesionales que conocen la cuestión económica. Nosotros proponemos para la Constitución Provincial, por ejemplo, la creación de un Consejo Económico Social, donde el Estado provincial pueda retomar el rumbo del planificador y el rumbo protagónico en darle un curso a la economía, para que la economía no se salga de curso y no termine beneficiando a unos pocos, pero que permita un espacio de diálogo formalmente establecido entre el gobernante, el empresario, el sindicalista, los profesionales de las asociaciones intermedias. Sin duda también van a abundar un poquito más en ese punto los profesionales que son especialistas en la materia. Entonces, por ejemplo, la Constitución tomada, entendida como un proceso, como una estrategia, puede tener algunas consecuencias concretas, directas, sobre el lugar de la mujer en la comunidad. Si la entendemos como trabajadora, sobre todo. Darle rango constitucional a la participación del Estado en la planificación mediante consenso y diálogo del desarrollo económico a través del Consejo Económico Social. Es un espacio donde poner en valor, como un verdadero trabajo, otras actividades que son útiles y necesarias a la comunidad, como el trabajo doméstico. No solo por su retribución económica, o sea, por si persiguen o no perciben sueldo a manera de empleo formal, sino porque proporciona el eslabón para fortalecer relaciones sociales, redes de solidaridad. Esto es una tendencia que no se nos ocurre a nosotros porque no somos tampoco en exceso creativos, ni queremos ser originales. A nivel nacional, hace poco vi la noticia de que la Corte Suprema falló a favor de una ama de casa que fue atropellada por un colectivo para ser indemnizada, no solo por el seguro que le corresponde a cualquier vehículo, sino por el perjuicio económico que como ama de casa había tenido a lo largo del tiempo que estuvo lesionada.
O sea, se le reconoce como trabajadora de su propia casa, no como empleada doméstica, sino como trabajadora de su propia casa, el perjuicio económico. Esto es, reconocer la contribución que tiene la mujer, ama de casa, al conjunto del sistema económico. En ese espíritu, en esa línea progresista, nosotros estamos pensando este conjunto de reformas. Después también algunas consecuencias indirectas que están relacionadas con esas externalidades que yo decía, que el Estado, habiéndose retirado de la salud, de la educación, de la seguridad, había perjudicado directamente a la mujer. Si el Estado retoma su rol en materia de proveer salud las 24 horas del día, hacer obligatoria la educación hasta los 18 años, proveer seguridad, evidentemente, directa o indirectamente, está volviendo a poner a la mujer en lugar beneficiado y cambiando de rumbo las cosas en cuanto a la mujer deja de ser la que debe garantizar la reproducción del sistema, bueno, criando a los hijos, garantizándole salud a sus hijos, educación a sus hijos, seguridad a sus hijos, donde el Estado está ausente. Todavía el desafío del crecimiento no se ha traducido en nuestra ciudad en una verdadera integración, en una verdadera paz que nos permita a todos desarrollarnos en términos justos humanamente. Así que una de las ideas básicas que nutren nuestro pensamiento está relacionada con una idea de unas teorías de la economía que dicen que el desempeño económico de las instituciones está relacionado con la calidad de las reglas de juego. Esto que parece abstracto, en realidad se traduce en el crecimiento y el acceso de todos los individuos de una comunidad y el ejercicio pleno de los derechos de los individuos de una comunidad está relacionado directamente con la calidad del Estado y con la calidad y la forma que el Estado asume para prestar los servicios que debe prestar a los ciudadanos. Entonces, uno de los temas que nos preocupan en este marco de cuestiones que hacen a pensar mejor el Estado, a pensar mejor el diseño del Estado, a pensar qué tiene que hacer, cómo debe hacerlo y a quiénes debe beneficiar el Estado. Uno de los temas centrales es el tema del problema del género. La problemática del género, que no es solo la problemática de la mujer, sino la problemática de las relaciones entre los géneros. Por lo general, para empezar a hablar de la cuestión de género, hay que desnudar un primer prejuicio. Primero, separar el género del sexo entendido en términos biológicos. En términos biológicos está claro, de manera visible, lo que es un hombre y lo que es una mujer. Ahora, la palabra género se relaciona con las expectativas que tiene la sociedad respecto de lo que cree que tiene que hacer la mujer. Voy a dar un ejemplo muy concreto. No está escrito en la naturaleza biológica que la mujer deba realizar determinadas tareas en el hogar. No está escrito en la naturaleza biológica que ciertos puestos de trabajo en la sociedad sean para hombres y otros puestos de trabajo en la sociedad sean para las mujeres. Entonces, se puede establecer una primera distinción en el sentido del sexo biológico, o la distinción del sexo biológico por un lado, y el género, que es lo que la sociedad piensa respecto de lo que la mujer y el hombre deben hacer en términos consensuados. No es algo que esté escrito en la genética ni en la biología. Ahora, ¿qué ha tenido que ver la relación de género con la forma en que los estados fueron tomando la forma que tienen hoy en día? ¿Qué relación tiene la división de los roles y la división sexual del trabajo con la forma que los estados han tomado hoy en día? Esto, que también parece una cuestión abstracta, en realidad es una cuestión concretísima que refiere a las reglas básicas en que se organizan las sociedades, las reglas básicas en que el Estado se relaciona con la sociedad. A nivel social, fundamentalmente, existe una regla básica que es la división social del trabajo. Algunos poseen los medios de producción y el capital y obtienen una renta, y otros son la fuerza de trabajo y obtienen simplemente el salario.
es una primera distinción. Esa sería una regla básica, que es la división social del trabajo. Otra regla básica es esta que yo mencionaba hoy, la división